Muy buenos días, muchachos. El día de hoy voy a conversarles acerca de las audiencias preliminares. Ya en la clase anterior habíamos enunciado algo relacionado con las audiencias preliminares y específicamente nos ubicamos en el capítulo 3 del Código de Procedimiento Penal, la Ley 906, y conversábamos acerca de la noción de audiencias preliminares, la cual está en el artículo 153 de esta obra, en el cual se señala claramente que las actuaciones, peticiones y decisiones que no deban ordenarse, resolverse o adoptarse en audiencias de formulación de acusación preparatoria o de juicio oral se adelantarán, resolverán o decidirán en audiencia preliminar ante juez de control de garantías. Cuando observamos esta enunciación o noción que nos da el Código de Procedimiento Penal, les sugería en ese momento que analizáramos cómo claramente el código está haciendo una clasificación entre audiencias de conocimiento y audiencias preliminares. Y que si el objetivo del código era definir de manera negativa las audiencias preliminares, y al referirme a definir de manera negativa estoy concretamente haciendo alusión a que el código está haciendo una referencia, no de una definición concreta que nos permita saber qué son las audiencias preliminares, sino que nos está diciendo que los asuntos que no se tramiten en audiencias de conocimiento se tramitarán en audiencias preliminares. Por lo tanto, está haciéndonos una definición negativa de lo que es la audiencia preliminar, ya que no nos está diciendo qué es, sino qué no es. Y en ese sentido era importante que hiciéramos un estudio pormenorizado de lo que son las audiencias de conocimiento, y en esa oportunidad tuvimos la oportunidad de conversar concretamente acerca de lo que sería o lo que es, perdón, la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio, y explicamos los pasos que se dan en cada una de esas audiencias, y anexo a eso tuvimos la oportunidad de verificar entonces que el objetivo de esta audiencia era, o de estas audiencias de conocimiento era no solamente determinar todo lo que es la etapas de producción probatoria dentro del sistema penal acusatorio, sino que efectivamente se daba una práctica de pruebas y se llegaba al fondo del proceso, y era cuando el juez en la audiencia de juicio oral y público daba el sentido del fallo, el cual podía ser absolutorio o podía ser condenatorio. Así las cosas, mis queridos amigos, ya entonces sabemos qué se hace en las audiencias de conocimiento. Entonces, todos aquellos aspectos que no se desarrollaron en esas audiencias, según la definición del artículo 153, que establece una casi que una noción residual de lo que es las audiencias preliminares, todos esos asuntos que no se tramitaron allá se deben tramitar entonces en las audiencias preliminares. Y así, desde este punto de vista, el artículo 154 nos ofrece una enunciación de algunas audiencias preliminares, en las cuales tenemos en el numeral primero el acto de poner a disposición ante juez de control de garantía elementos recogidos en registro de allanamiento e interceptación de comunicaciones ordenadas por el fiscal para su control o legalidad posterior dentro de las 36 horas siguientes. El numeral segundo nos dice la práctica de prueba anticipada. El numeral tercero nos dice las que ordenan la adopción de medidas necesarias para la protección de la víctima y testigos. El cuarto nos habla de las que resuelven en las que se resuelve sobre peticiones de medidas de aseguramiento. La quinta, la que resuelve peticiones sobre medidas cautelares reales. La sexta, formulación de imputación. Séptima, legalidad sobre la aplicación del principio de oportunidad. Octava, las peticiones de libertad que se presente con anterioridad al anuncio del sentido del fallo. Y novena, las que resuelven asuntos similares a las anteriores. Desde este punto de vista tenemos que esa clasificación que nos ofrece el artículo 154 es meramente enunciativa. Y aquí ya podemos observar algunas audiencias que hacen parte de una clasificación que se ha venido dando, que no es legal sino doctrinal, de las audiencias preliminares. La doctrina, buscando de pronto reagrupar esas audiencias, esa gran cantidad de audiencias preliminares, estamos hablando de que son todas aquellas asuntos que no deban tramitarse en audiencias de conocimiento, eso nos da un universo de posibilidades bastante amplio. Entonces, la doctrina ha buscado una manera de llevar esas audiencias a unos subgrupos que permitan de alguna manera su estudio más global. Y aquí tenemos entonces audiencias preliminares de trámite, audiencias preliminares de control previo y audiencias preliminares de control posterior. Claramente observamos que dentro de esta clasificación que hemos dado,
de las audiencias preliminares, observamos que hay algunas en las que hace referencia a aquellos actos o aquellas actuaciones o actos investigativos, mejor, que el código ha señalado que requieren una orden previa de un juez. Y concretamente, el Código de Procedimiento Penal, dentro de las conjunto o dentro del capítulo que hace referencia a los actos de investigación, destina un grupo importante de audiencias que se van a tramitar ante el juez de control de garantía de forma previa, antes, obviamente, de realizarse ese acto investigativo, en el cual la ponderación del juez de control de garantía va dirigida a que esos actos de investigación, de una u otra manera, van a atentar de manera directa contra los derechos a la intimidad del procesado, se deba entonces, o incluso de la víctima, se deba entonces ordenar por parte de un juez la realización de dichos actos cuando los motivos fundados permiten inferir la necesidad de realizar ese tipo de actos de investigación. Posteriormente tenemos los actos de investigación posterior, en donde básicamente alude un poco a lo que señala el numeral primero del artículo 154, aunque ahí es muy limitado porque se refiere únicamente a lo que son registros y allanamientos. Básicamente lo que estamos hablando es de audiencias de control posterior a esos actos de investigación realizados por policía judicial, sea por orden del juez o sea por orden del fiscal, o incluso algunos de oficio, que realiza la policía judicial y que necesariamente requieren un control posterior realizado por parte de la policía, perdón, del juez de control de garantía para determinar si la policía judicial respetó los derechos y garantías fundamentales que le asisten al procesado en desarrollo de esos actos investigativos. Posteriormente, el análisis nos conduce a un tercer grupo de audiencias que serían las audiencias preliminares de trámite, en la cual no está encaminada que el juez de control de garantía ejerce un control ni previo ni posterior de las actuaciones o actos investigativos, sino que tiene el objetivo de impulsar de alguna manera el proceso. Y aquí concretamente vemos varias de esas, como son la práctica de prueba anticipada, como son la adopción de medidas de protección de la víctima o del testigo, como son aquellas que resuelven sobre la petición de medidas de aseguramiento, la formulación de imputación, etcétera, etcétera. Pero entonces, para que sea más sencillo este análisis, vamos a tratar de buscar una clasificación, repito, meramente enunciativa, pero que nos permite ampliar un poco más el espectro de lo que serían las audiencias de esta naturaleza. Vamos a compartir acá pantalla y vamos a mirar una diapositiva en donde básicamente vamos a ampliarla acá. Vamos a la diapositiva número 36, si no me traiciona la mente. 34. Vamos a colocarlo acá. Bien, aquí básicamente observamos en esta diapositiva esa clasificación que ya les había señalado hace un momento. Observamos las audiencias de control previo, las audiencias de control posterior, las audiencias de trámite, y aquí concretamente estamos observando también que audiencias de control previo hacen una clasificación. ¿Cuáles serían esas audiencias de control previo? La adopción de medidas restrictivas de la libertad, la autorización de cualquier medida que implique afectación de derechos fundamentales y que tengan autorización expresa de la Constitución, el registro personal, la inspección corporal, la obtención de evidencias en agresiones sexuales de los lesionados y de las víctimas, la búsqueda selectiva en base de datos, la prórroga de interceptación de comunicaciones y las actuaciones de agentes encubiertos. Posteriormente vemos que las de control posterior pueden ser por lo menos la de captura, la audiencia de control de legalidad de la captura, la control de legalidad de registro de allanamientos, de incautaciones, de interceptación de comunicaciones, de retención de correspondencia, de recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de redes de comunicación, las de vigilancia y seguimiento de personas, las de vigilancia de cosas, el análisis de infiltración de organizaciones criminales, las actuaciones de agentes encubiertos,
las entregas vigiladas, la búsqueda selectiva en base de datos y las audiencias, el examen de ADN que involucre al indiciado o imputado. Y las de trámite tenemos la declaratoria de persona ausente, la formulación de imputación, la medida de aseguramiento, la revocatoria y sustitución de la medida, medidas cautelares reales, legalización de la aplicación del principio de oportunidad, la prueba anticipada y las medidas de protección de la víctima y testigo. Todas estas audiencias que nosotros observamos acá claramente hacen alusión precisamente a ese grupo de audiencias preliminares. ¿Cuál va a ser la propuesta que vamos a trabajar en lo que resta del semestre para verificar este tema de las audiencias preliminares? Vamos a mirar en primer lugar lo que hace alusión a las características generales de estas audiencias. Una vez tengamos claras esas características, vamos a comenzar a trabajar las audiencias preliminares de trámite, comenzando por la audiencia de formulación de imputación y así sucesivamente vamos a trabajar las más importantes audiencias de trámite. Posteriormente nos vamos a las audiencias de control previo y a las audiencias de control posterior. Entonces, desde ese punto de vista vamos a trabajar entonces lo relacionado con las audiencias de control previo. Pero antes de eso vamos a dar unas características generales de este tipo de audiencia y para ello vamos entonces a compartir la pizarra para que sea de pronto un poco más sencillo para nosotros analizar este tema de las audiencias preliminares. Bien. Vamos a colocar acá la pizarra. Vamos a mirar las características comunes de estas audiencias. Primera característica, son tramitadas por juez de control de garantía, excepto la audiencia de preclusión que se realiza ante juez de conocimiento. Ya nosotros habíamos tenido la oportunidad de conversar acerca de una clasificación que existía de los jueces en el sistema penal acusatorio, que no era propia del sistema mixto con tendencia inquisitiva que teníamos en la ley 600, sino que nació a partir del acto legislativo cuando se dio origen o creación a los jueces constitucionales de control de garantías. Esos jueces constitucionales de control de garantías básicamente son los regentes o los presidentes de las audiencias preliminares. Es ante ellos que se tramitan todas las audiencias preliminares, a excepción de una sola audiencia que sería la de preclusión, que como quiera que la preclusión como forma de extinción de la acción penal hace tránsito a cosa juzgada desde el punto de vista material, por lo tanto es una decisión de fondo que debe ser adoptada por un juez de conocimiento y no por un juez de control de garantía. Por ello, ese trámite de esa audiencia, aunque siendo preliminar de trámite, se va a llevar ante un juez de conocimiento y no ante un juez de control de garantías. Siguiendo con estas características comunes, tenemos que se realizan durante la etapa de investigación y excepcionalmente durante el juicio, como podría ser caso de solicitudes de captura, de medidas de aseguramiento, de libertad o preclusión. Ya yo había tenido la oportunidad de conversar con ustedes y les había dicho que por regla general, o más bien, que el proceso se dividía en tres etapas: etapa de indagación, etapa de investigación y etapa de juicio. En la primera etapa, o más bien en las dos primeras etapas, eran unas etapas que tenían características eminentemente investigativas, tendientes a encontrar elementos materiales probatorios que permitieran a la Fiscalía inferir de manera razonable la autoridad de participación de la persona y llevar después a un conocimiento del fiscal que le permitiera, de acuerdo a las voces del artículo 336, presentar el escrito de acusación y una vez presentado el escrito de acusación llamar o se presente ese llamamiento, por decirlo de alguna manera, a juicio, abriéndose entonces la etapa de juicio con la audiencia de acusación. Bien, en esas etapas preliminares en las cuales se celebra lo que es, o más bien esas dos primeras etapas en las cuales se dan esos actos investigativos, es donde por regla general es el escenario natural en donde se dan las audiencias preliminares. Pero esto no quiere decir que una vez
iniciada la etapa de juicio, la cual se da con la instalación de la audiencia de acusación, no se haya llevado o no se pueda llevar a cabo la realización de audiencias preliminares. Ustedes han observado que por lo menos las que tienen que ver con las solicitudes de libertad establecidas en el artículo 317, claramente su naturaleza o sus características temporales dan lugar a que necesariamente se deba llevar en una etapa como sería la etapa de juicio. Porque si por lo menos contamos ese que dice los términos de 120 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se haya iniciado la audiencia de juicio oral, eso da lugar a que necesariamente esa audiencia deba realizarse ya en etapa de juicio. Porque una vez presentado el escrito de acusación, convocan a la audiencia de acusación, luego a la preparatoria, y si pasaron los 120 días y no logramos que se instalara la audiencia de juicio oral, obviamente que la persona va a pedir la libertad, o el abogado va a pedir la libertad de su procesado, y esto va a ser en etapa de juicio. Entonces, la regla general es que las audiencias preliminares se den en etapa de indagación e investigación, pero excepcionalmente se pueden dar en la etapa de juicio. ¿Qué tal que por lo menos ya hayamos realizado la audiencia preparatoria y ya estemos a puertas del juicio oral y se murió el procesado? La muerte del procesado, como ustedes saben, es una causal de extinción de la acción penal que da lugar a que se aplique la causal primera del artículo 332, que es la de preclusión por imposibilidad de iniciar o continuar la acción penal. Entonces, obviamente que es una audiencia preliminar de preclusión, pero que se tiene que dar en etapa de juicio. Entonces, así podríamos durar un largo rato señalando ejemplos de audiencias preliminares que por sus características pueden, de manera a veces hasta excepcional, darse en etapa de juicio, pero lo que nunca puede pasar es que una audiencia de conocimiento, es decir, acusación, preparatoria, juicio oral, se dé en una etapa diferente, que es la etapa de juicio. Ese sí es su escenario natural y esas nunca las van a ver por allá en audiencia, en etapas de indagación o investigación. Esas siempre van a estar en la etapa de juicio. Pero las audiencias preliminares, que su escenario natural es la indagación e investigación, sí pueden verse en la etapa de juicio. Bien, continuando con este análisis, tenemos que las actuaciones del juez no son oficiosas, sino rogadas. Ya yo les había señalado cuando estábamos dando las diferentes actuaciones o etapas en las que se dividen las audiencias de conocimiento, veíamos como hecho característico era el juez el que convocaba la audiencia subsiguiente, es el juez de oficio el que va impulsando su proceso. Terminada la audiencia de acusación, dentro de los 30 a 45 días siguientes, convoca a la audiencia preparatoria. Terminada la preparatoria, él mismo convoca a la audiencia de juicio. Es decir, es el juez el que va impulsando su proceso, convocando a las audiencias de conocimiento. En cambio, las audiencias preliminares son rogadas. Si el fiscal no presenta el escrito de solicitud de imputación, no se hace la imputación. Si el abogado no hace una solicitud de libertad, por decirlo de alguna manera, no se realiza la audiencia de solicitud de libertad. Es decir, cada una de las audiencias preliminares se van presentando o se van llevando a cabo por parte del juez, siempre y cuando la parte lo solicite. Quiere decir que son rogadas. Otras características es que el derecho se da el derecho a la controversia. Sin embargo, hay que ser muy puntuales. Claramente se da el derecho a la controversia porque en la mayoría de estas audiencias se está dando un debate sobre elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. Fíjense que no estoy hablando de pruebas, porque acuérdense que las pruebas en materia penal nacen en la audiencia de juicio oral. En estas audiencias preliminares tienen naturaleza probatoria, pero en cuanto a una discusión que se presenta de elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que tiene la vocación de convertirse posteriormente en pruebas, pero que está siendo utilizada en este momento por la Fiscalía, o incluso cuando la defensa es la que hace la solicitud por la defensa, simplemente como forma de invocar su solicitud, ya que existe aquí una carga dinámica de la prueba en el sentido de que la parte que convoca a la audiencia es la que tiene la obligación de presentar sus elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida que soporte su solicitud. Entonces, en ese sentido, se va a dar un debate o una controversia probatoria, pero no es una controversia o no es un minijuicio, o no hay lugar a interrogatorios o contrainterrogatorios que se pueden presentar en la etapa de juicio, pero sí se hace un debate sustancial en cuanto a las pruebas que se van presentando en el proceso. Bien. Otro aspecto importante que tienen estas audiencias es que
le corresponde al requiriente, es decir, al que la solicita, presentar ante el juez el fundamento fáctico y jurídico de la petición con los medios cognitivos. Hay una diapositiva muy buena dentro de las que estuvimos estudiando cuando hablamos de los jueces de control de garantía, y veíamos que el análisis de los jueces de control de garantía básicamente se circunscriben a tres aspectos: fáctico, jurídico y probatorio. Asimismo, las solicitudes de las partes deben sustentarse en un aspecto fáctico, jurídico y probatorio. Cuando hablo de aspecto probatorio, repito, hablo de estar soportada la solicitud en elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, y esos tres conceptos los vamos a englobar a partir de ahora en un concepto amplio que los reagrupa a los tres, que sería el de medios cognitivos. Entonces, las partes deben, a través de los medios cognitivos, presentar sus fundamentos jurídicos y de derecho, fácticos, jurídicos y probatorios, que de alguna manera van encaminados a sustentar su solicitud. Por eso hablábamos acá de que ese aspecto o fundamento fáctico y jurídico se va a soportar con medios cognitivos. Otro aspecto es el que tiene que ver con las audiencias de control posterior. Esas audiencias de control posterior, ya habíamos dicho que había una clasificación: audiencias preliminares de control previo y de control posterior. Esas audiencias preliminares de control posterior tienen una característica especial, y es que en todas va a encontrarse un término perentorio, es decir, hay un término perentorio para que una vez se realice el acto investigativo, la fiscalía acuda ante un juez de control de garantía a efectos de solicitar que se realice la práctica de la audiencia. Si en ese término prudencial la fiscalía no asiste ante el juez de control de garantía y realiza la solicitud de legalización de esos elementos probatorios que se pudieron obtener a partir de esos actos investigativos, así la diligencia haya sido legal, se deviene ilegal, habida cuenta de que se dejó vencer ese término perentorio. Normalmente el código establece un término de 36 horas para la mayoría de procedimientos. Hay algunos casos en los que establece un término de 24, como podría ser en la audiencia de legalización del procedimiento de allanamiento, pero son 24 horas que se comienzan a contar a partir de la entrega del informe, y para la entrega del informe la Policía Judicial tiene 12 horas, y si ustedes suman 12 más 24 serían 36 igual. Entonces fíjense que todo ese tipo de procedimientos va encaminado precisamente a que en ese término perentorio se acuda ante el juez de control de garantía para que se haga la solicitud respectiva de legalización de todos esos elementos probatorios, o más bien, esos medios cognitivos que resultaron de los actos investigativos que están siendo sometidos a control del juez. Otro punto, otra característica importante es la que tiene que ver con que debe realizarse con presencia del imputado o su defensor, salvo que tengan el carácter reservado. Habíamos visto, y voy a borrar acá para tratar de subir un poquito más las que quedan abajo, habíamos visto que la presencia del abogado es obligatoria en las audiencias de conocimiento. Es decir, en la audiencia de acusación, en la audiencia preparatoria y en la audiencia de juicio oral es imposible que se realice sin la presencia del abogado. Hay algunas audiencias preliminares que es evidente que es obligatoria la presencia del abogado, como podría ser el caso de la audiencia preliminar de trámite de imputación. Esa audiencia de imputación es obligatoria la presencia del defensor. Sin embargo, habrá algunas audiencias que por sus características especiales no requieren de manera puntual la presencia del abogado defensor ni del procesado. El caso más lógico que se me ocurre poner como ejemplo es el de la audiencia de solicitud de orden de captura. ¿Qué tal que ante la audiencia de solicitud de orden de captura se requiera la presencia del defensor? Lo primero que hace el defensor es avisarle a su defendido: mira, tienes una orden de captura. De claramente, ese tipo de situaciones conllevan a que la práctica jurídica haga que no sea obligatoria la presencia del procesado y la presencia de su defensor. Otro tipo de audiencias, otro tipo de características comunes que tenemos en estas audiencias preliminares es que el examen que realiza el juez no es solamente de legalidad, sino también respecto a derechos fundamentales y de garantías esenciales. Es importante que nosotros tengamos claro que para el juez es necesario hacer un análisis de ponderación, y hablo del juez de control de garantía, de ponderación de aspectos que son
supralegales, por decirlo de alguna manera. Es decir, no solamente son aspectos de carácter procedimental o aspectos de carácter legal el que analiza el juez al momento de tomar una decisión. Habrá situaciones en las cuales, si se presenta quebrantamiento o violaciones de derechos y garantías fundamentales, el juez decida de manera directa decretar la ilegalidad del elemento probatorio. Y es que el juez básicamente hace un control de legalidad sobre esos elementos probatorios, al punto de llegar o establecer que si un elemento se obtuvo de forma ilegal, es decir, un elemento que está viciado de ilicitud, deba excluirlo de manera inmediata para que no entre al proceso. Básicamente, él como juez constitucional debe garantizar que el procesado se le respeten todos esos preceptos legales que establecen derechos fundamentales dentro del proceso. Y ahí no solamente tenemos el derecho a la dignidad humana, sino que tenemos también el derecho de defensa, el derecho a la libertad, el pro libertatis, tenemos también lo referente al derecho que tiene pues, el procesado a un debido proceso, y en sí toda esa cantidad de garantías fundamentales que han sido reconocidas constitucional y legalmente deben ser avaladas por el juez al momento de la realización de estas audiencias preliminares, y debe analizarse que se dé su cabal cumplimiento so pena de establecer ilegalidades de esos procedimientos. Otro aspecto muy importante es el que tiene que ver con que la decisión del juez, cuando es en sentido de negativo, no hace ejecutoria material, sino formal. Y aquí hay que analizar esto, yo pienso que de pronto sacando un poco lo que sería la audiencia preliminar de preclusión, la cual obviamente se celebra ante el juez de conocimiento. Acá estamos hablando concretamente de las decisiones tomadas por el juez de control de garantías. Supongamos que yo hago una solicitud de libertad y por no cumplir los requisitos el juez me la niega. Yo podría dentro de ese proceso presentar nuevas solicitudes de libertad, y quiere decir que esa primera solicitud de libertad que fue negada no hizo tránsito a cosa juzgada material, sino meramente formal. Es decir, de aparecer nuevos elementos se puede hacer nuevamente la solicitud. Un juez solicita una orden de captura en contra de una persona y resulta que el juez la niega porque considera que no se están dando los requisitos legales para ordenar la captura. De cambiar esa situación, el juez puede nuevamente retomar el análisis jurídico y hacer la respectiva o dar la respectiva orden de libertad. Y así vamos a encontrar una cantidad de ejemplos en los cuales vemos que el juez puede retomar nuevamente análisis sobre decisiones que ya había tomado de forma negativa cuando de aparecer nuevos elementos dan lugar a un nuevo análisis, lo que quiere decir que estamos frente a una situación en la cual no existe una ejecutoria de carácter material, sino meramente formal. Bien, todas estas características que ya les estuve señalando son características muy generales y que hacen alusión concretamente a la posibilidad que tienen los jueces de control de garantía de tomar decisiones dentro de estas audiencias preliminares, y todas esas características comunes que ustedes van a encontrar en las audiencias, así sean de trámite, de control previo o control posterior. Yo creo que de estas características comunes, la única que de pronto no es común a los tres tipos de audiencia es la del término perentorio, porque esa es común únicamente a las audiencias preliminares de trámite, preliminares de control posterior, y no la de trámite ni la de control previo. Pero en sí las demás características aplican a todos los subgrupos que vimos dentro de este análisis o bosquejo que hemos dado de los diferentes tipos de audiencias. Bien, ya habiendo mencionado eso, vamos a hacer un poco de mención a lo que sería la audiencia preliminar de trámite de imputación, que es una audiencia o es la audiencia que da inicio a lo que sería la etapa de investigación. Recuerden que cuando la persona está declarada o es declarada legalmente imputada por el juez, se da inicio a lo que sería la etapa de investigación y dejaríamos atrás la etapa de indagación. Entonces la persona a partir de ese momento deja de tener la característica de indiciado y pasa a ser imputado dentro del proceso. Bien, para hablar de la audiencia de imputación nos tenemos que remitir al título tercero, artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, el cual hace referencia a lo que sería la formulación de imputación.
Este artículo nos menciona o nos dice que la formulación de imputación es un acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado en audiencia que se lleva a cabo ante juez de control de garantías. Lo primero que podemos extraer de ese artículo 286 es que la imputación es básicamente un acto de comunicación. Cuando yo hago referencia a que es un acto de comunicación, la Fiscalía tiene la obligación de informarle a la persona que contra ella se está iniciando o se comenzará a iniciar una investigación penal. En ese sentido, lo que hace la Fiscalía es informarle a la persona unos hechos que tienen una característica de ser hechos jurídicamente relevantes al estar determinados por la norma, y en ese sentido, al ser hechos jurídicamente relevantes, conlleva necesariamente a una apertura a una investigación en donde la Fiscalía, de poder desvirtuar esa presunción de inocencia que cobija a la persona se va a ver abocado a una sentencia condenatoria en etapa de juicio. Entonces, básicamente, la Fiscalía lo que hace es informarle a la persona de manera clara y detallada los hechos contentivos de la investigación. Sumado a esto, le expresa a la persona la necesidad de que esos hechos contentivos de la investigación conducirían claramente a un quebrantamiento de la norma penal y que ese quebrantamiento trae consecuencias punitivas. Incluso le da la oportunidad, y es la primera oportunidad procesal que le asiste a una persona de aceptar cargos, informándole que de aceptar esos cargos se viene o le devienen unos beneficios jurídicos consistentes en una rebaja sustancial de la pena a la que se vería expuesto de ser encontrado culpable y de haber sido derrotado a juicio. Posteriormente, el juez le da a la persona a conocer no solamente sus derechos, sino que el juez le pregunta a la persona si entendió y si acepta esos cargos, y si la persona pues no acepta esos cargos, claramente la imputación va a tener unas consecuencias jurídicas que luego vamos a detallar de manera más precisa. Por lo pronto, yo lo que quiero que quede claro que el concepto hace alusión a que la imputación es un acto de mera comunicación. Por lo tanto, la imputación no es susceptible ni de recursos ni nada. O sea, la persona es declarada legalmente imputado, esa es una decisión que no es objeto de ningún tipo de recurso, porque recordemos que es un acto de mera comunicación. Hay otro aspecto importante que nos establece el artículo 287, y es que nos dice que el fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física y de la información legalmente obtenida se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. De ser procedente, en los términos de este código, el fiscal podrá solicitar al juez de control de garantía la imposición de una medida de aseguramiento que corresponda. ¿Qué quiere decir esto? Este artículo nos da dos aspectos, o nos señala dos aspectos importantes. El primer aspecto es que para el fiscal imputar, luego de la etapa de investigación, de indagación, desarrollada la etapa de indagación, la Fiscalía logra reunir unos elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, es decir, unos medios cognitivos. Esos medios cognitivos van a conducir necesariamente a que el fiscal, al momento de la audiencia, va a señalar unos elementos que le van a permitir inferir razonablemente, que la persona puede ser autor o partícipe de la conducta penal que se investigue. Y con fundamento a ello, una vez hecha la imputación, puede incluso presentar, una vez termina esa audiencia de imputación, la solicitud formal de imposición de medida de aseguramiento, la cual evidentemente a las voces del artículo 308, y como vamos a ver más adelante, también requiere esa inferencia razonable de autoría o participación. Entonces, fíjense que básicamente de este artículo se extrae, primero, que el nivel de conocimiento que se debe tener en ese momento es una mera inferencia razonable de autoría o participación. O sea, una posibilidad de que la persona haya sido autor o partícipe. Y segundo, que es prerequisito para la imposición de medida de aseguramiento la realización de la imputación. Claramente, el artículo 288 nos señala el contenido de la imputación y nos dice que el fiscal deberá expresar de manera oral, primero, la individualización concreta del imputado
incluyendo su nombre y los demás datos para identificarlo y domicilio de citaciones. Es decir, la persona debe estar ya plenamente identificada e individualizada para que se pueda proceder a la imputación, y por ello es que la Fiscalía, iniciada la imputación, lo que hace es identificar plenamente a la persona. Segundo, una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes. Esta relación de esos hechos jurídicamente relevantes, miren que la norma dice que es clara y sucinta, es decir, debe ser clara en el sentido que es entendible y debe ser sucinta en el sentido de que debe ser muy concreta. Esto debe ser en un lenguaje comprensible, lo cual no implica el descubrimiento de elementos probatorios de evidencia física ni de información legalmente obtenida, es decir, que con la imputación no inicia el descubrimiento probatorio. Ya habíamos visto que el descubrimiento probatorio inicia con la acusación. Entonces, claramente aquí estamos señalando que en la imputación únicamente se va a dar ese acto de comunicación en la cual de forma clara y sucinta se le van a explicar los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible para que la persona los pueda entender. Aquí es importante hacer alusión que en la práctica se ve mucho que hay veces que de pronto la Fiscalía utiliza un lenguaje muy sofisticado y estamos imputando de pronto a una persona que tiene un nivel educativo mucho más bajo que el que tiene el fiscal. El abogado está ahí para clarificar cosas, pero igual lo importante no es que el abogado entienda, lo importante es que entienda el procesado. Por lo tanto, si se percibe que el procesado no está entendiendo de manera clara lo que le está diciendo el fiscal debe entonces morigerar su lenguaje y llevarlo hasta un nivel en donde la persona pueda entenderlo de manera clara y en lenguaje comprensible. Otro aspecto importante es que este artículo da la posibilidad, ya lo habíamos dicho, de que el imputado pueda allanarse a los cargos. Entonces, fíjense que en el proceso ya habíamos visto dos oportunidades para aceptar cargo. Habíamos visto cuando dimos la audiencia preparatoria que hay una oportunidad para aceptar cargo y en ese momento tiene derecho a una rebaja, y esa rebaja es de una tercera parte de la pena imponible. Habíamos visto que si lo hacía en juicio oral, ya no era de una tercera parte, sino de una sexta parte. La imputación, como es al inicio del proceso, es decir, muchísimo antes de la audiencia preparatoria y muchísimo todavía más antes que la audiencia de juicio oral, obviamente que la rebaja va a ser mayor. En este caso va a ser hasta de una mitad de la pena. Es importante aclarar que ha surgido varias modificaciones del código y que han venido estableciendo que claramente esa rebaja no necesariamente cuando la persona es capturada en flagrancia va a ser de una mitad. Se dice que es hasta de una mitad, pero del beneficio que establece el artículo 351, y como ese beneficio habla de una mitad, es decir, sería hasta de una cuarta parte del proceso, es decir, haciendo los guarismos matemáticos, termina siendo una rebaja no tan sustancial porque vendría siendo de una cuarta parte de la mitad, es decir, sería básicamente un 12.5% lo que se le vendría rebajando a la persona haciendo ya pues todos los guarismos matemáticos. Bien, las formalidades de la imputación. Es importante determinar que para que se dé la imputación tiene que ser en presencia del imputado. ¿Por qué tiene que ser en presencia del imputado? Porque obviamente es un acto de comunicación que se le hace a la persona, salvo la excepción de la contumacia que ya vamos a ver más adelante. En ese sentido, la persona puede estar o debe estar asistida de manera obligatoria de un abogado que, de acuerdo a las voces del artículo 8, ya vimos que la defensa técnica puede ser ejercida por un defensor particular por regla general o excepcionalmente por un defensor público en caso de que la persona no tenga recursos económicos para nombrar un abogado de confianza o simplemente no lo tenga. Desde ese punto de vista, la Defensoría Pública va a adelantar esa función brindando ese apoyo, esa defensa técnica a la persona que lo haya requerido. Bueno, hay un aspecto importante y es que dicen, el artículo 290 establece que con la formulación de la imputación se activa, por decirlo de alguna manera, de forma eficaz el derecho de defensa. Sin embargo, esto, digamos, ha estado un poco reevaluado porque ya hemos visto que incluso desde etapas anteriores, como puede ser desde el mismo momento que la persona es capturada, desde ese momento se va activando ese derecho de defensa que tiene o que le asiste a las personas. Bien,
El artículo 291 hace alusión a la contumacia, que es la figura a la que le hacía alusión hace un momento, y es claro que la contumacia resulta una excepción a la regla que establecida por el artículo 289, que dice que la formulación de la imputación se cumplirá en presencia del imputado. ¿Por qué? Porque si el imputado, hay elementos materiales probatorios que permiten inferir que el imputado conoce que está siendo requerido por la justicia para la realización de la imputación y esta persona se niega a comparecer, el juez podrá decretar la contumacia, es decir, podrá decretar que la persona está siendo renuente a asistir al proceso y entonces se podrá practicar la imputación en presencia de quién, de su abogado de confianza o de un abogado nombrado por la Defensoría Pública. Entonces, en esa audiencia se constata precisamente si la persona fue o no fue objeto de esa citación o si la persona efectivamente conocía de la situación que se estaba presentando y que va a ser objeto de imputación, y en ese sentido, cuando ya se tiene esas pruebas, se puede decretar por parte del juez la contumacia y hacerse ese proceso de imputación en presencia del abogado. Leamos el artículo 291. Dice lo siguiente: si el imputado, habiendo sido citado en los términos ordenados por este código, sin justa causa, así sea sumariamente, no comparece a la audiencia, esta se realizará con el defensor que haya designado para su representación. Si este último tampoco concurre a la audiencia sin que justifique su inasistencia, el juez procederá a designar defensor en el mismo acto de la lista suministrada por el Sistema Nacional de Defensoría Pública, en cuya presencia se formulará imputación. Ojo, miren lo importante que determina este artículo, que esa imputación se va a hacer en presencia del abogado, no en presencia del procesado, ya que éste de manera renuente no ha querido asistir a la audiencia de imputación. Y es que fíjense que ustedes han venido viendo muchas veces que la imputación sucede a una legalización de captura, es decir, capturan a la persona, legalizan la captura y luego imputan. Pero esto no siempre es así. Habrá casos en donde no procede una orden de captura o no hay captura en flagrancia, o simplemente la persona habiendo o procediendo una posibilidad de dar una orden judicial, el fiscal decide únicamente citar a la persona. Si esta persona citada, debidamente citada, no comparece, es renuente a comparecer al proceso, el fiscal puede solicitar la contumacia. Y ustedes dirán, ¿para qué la contumacia? Si se requiere la presencia. Obviamente que esto tiene sus implicaciones, porque mientras que no se impute a la persona, no se puede seguir el proceso. Y entonces va caminando los términos prescriptivos y la persona no comparece al proceso. Entonces va a quedar el juez, el fiscal cruzado de manos, esperando que la persona aparezca, y el juez esperando que se haga la respectiva solicitud. No se hace la solicitud porque la persona no apareció, se citó, no fue, entonces el juez se le solicita nuevamente la audiencia, van 2 y 3 veces que se ha solicitado la audiencia y la persona no comparece, y entonces todo el mundo esperando a ver que el procesado se le dé la gana de aparecer. Pero obviamente que se estableció este mecanismo legal para poder impulsar el proceso, no violándosele las garantías al procesado, porque este va a estar asistido de su abogado de confianza o de forma excepcional de uno del Sistema Nacional de Defensoría Pública. Bien, interrupción de los términos de prescripción. Esto es importante y esta es las consecuencias más importantes que trae la imputación. La imputación no solamente como acto de comunicación da inicio a la etapa de investigación, sino que con esa imputación se interrumpe el término de prescripción. O sea que si el proceso venía caminando hacia una prescripción, al momento de imputarse se suspende ese término y se inicia una nueva etapa dentro del proceso, consistente evidentemente en que la persona se le interrumpió ese término de prescripción y se comienza a contar nuevamente ese término hasta por la mitad del término inicialmente establecido por la norma, sin que éste pueda ser inferior a 3 años. Explico de manera muy sucinta. El término de prescripción, ustedes saben que es el término máximo establecido por la pena, sin que pueda ser inferior a 5 o superior a 20. Si es inferior a 5, el término de prescripción será 5 años. Si es superior a 20, se llevará hasta 20 años. Entonces, si tenemos ese lapso de tiempo de 5 a 20 años,
y es el término máximo. O sea, si el proceso, si la persona o el proceso, la persona comete un delito cuya pena máxima serían 8 años, prescribe a los 8. Pero si la pena máxima de la conducta es 4 años, no prescribe a los 4, sino a los 5, porque la norma dice que no puede ser inferior a 5. Pero ahora viene la otra situación. La imputación interrumpe el término de prescripción hasta por la mitad del término inicialmente señalado. Desde ese punto de vista, si el delito prescribía en 5 años, la interrupción del término de prescripción, si lo miramos a rajatabla, diría que es de la mitad del término inicialmente planteado, la mitad de 5 serían 2 años y medio. Pero la norma señala que en todo caso no podrá ser inferior a 3 años. Es decir, que los delitos que prescriben a los 5 años, al interrumpirse la prescripción, no prescribirán a los 2 años y medio, sino a los 3 años. Bien. Igual si tienen alguna duda de esto, me pueden escribir al chat y podemos conversar y con ejercicios podemos explicar o clarificar un poco más este tema. Bien, habíamos dicho que la imputación además da la posibilidad que la persona acepte cargos. Si la persona acepta cargos, el artículo 293 nos establece cuál es el procedimiento que se sigue en caso de aceptación de cargos. Entonces, si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscalía, acepta la imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación. La Fiscalía adjuntará el escrito que contiene la imputación o acuerdo que será enviado al juez de conocimiento, examinando por el juez de conocimiento el acuerdo para determinar si es voluntario, libre y espontáneo. Se procederá a aceptarlo sin que a partir de entonces sea posible la retractación. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la norma? Que la persona, una vez imputada, se le da la oportunidad de aceptar cargos. Si la persona acepta cargos, no solamente se hace merecedor del beneficio que ya habíamos señalado hace un momento, sino que el juez tiene que corroborar que esa aceptación haya sido libre, consciente y voluntaria. Si ustedes observan una audiencia de imputación, el juez es muy celoso en mirar que la persona haya comprendido perfectamente los cargos que se le está imputando, que la persona haya comprendido que si acepta cargos se hará merecedor de una sentencia condenatoria y que eso trae unas consecuencias jurídicas para él, no solamente los antecedentes, sino que en algunos casos, obviamente, la privación de su libertad. Igualmente, igualmente el juez clarifica que la persona no esté bajo el influjo de ningún tipo de sustancia alucinógena o sustancia alcohólica o cualquier tipo de sustancia que de alguna u otra manera perturbe su capacidad de entendimiento. Entonces, lo que hace el juez es señalarle a la persona de manera concreta. ¿Usted en este momento entendió? Sí, entendí. ¿Usted está bajo el influjo de algún tipo de sustancia? No, señor juez, no estoy bajo el influjo de ninguna sustancia alucinógena, alcohólica, no. Estoy perfectamente en mis 5 sentidos. ¿Usted ha sido debidamente asesorado por su defensor acerca de las consecuencias jurídicas de su decisión? Sí, yo he sido conversado con mi defensor. Él me planteó la posibilidad de aceptar cargo y yo estoy de acuerdo con ello. Si de pronto eso le va a traer una sentencia condenatoria, el juez le dirá, usted es consciente que esto le va a traer una sentencia condenatoria, esto llevará antecedentes para usted, igualmente esto le traerá como consecuencia la privación de su libertad, en caso de que sea un delito, pues que no comporte subrogados penales. Entonces, obviamente, la persona ya le queda claro el contexto de su aceptación y de aceptarlo, entonces, en ese momento, a partir de ese momento, la persona no puede retractarse, a menos que se logre establecer dentro del proceso la existencia de un vicio del consentimiento, que la persona estaba amenazada, que la persona estaba engañada, no sé, no había entendido claramente y estaba engañado por parte incluso a veces del fiscal. Yo recuerdo una vez una audiencia de individualización de pena y sentencia en donde la persona le señaló al fiscal que él había aceptado cargos por una amenaza que había recibido y el juez, al notar o al determinarse que había un vicio del consentimiento, anuló todo lo actuado hasta antes de la aceptación de cargos y la persona se retractó. Bien. Hay otro aspecto, varios aspectos importantes o consecuencias jurídicas que trae la imputación. El primer aspecto importante es, primero, que a partir de ese momento la persona queda prohibido la enajenación de bienes sujetos a registro, esto con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas. Es decir, que si la persona tiene casa, tiene carro, moto, lo que sea bien sujeto a registro, quedará prohibida su enajenación durante los 6 meses siguientes, so pena de que la
venta sea nula. Segundo, y este es un aspecto importantísimo, que la persona, a partir de la imputación, se le interrumpa el término de prescripción, y habíamos visto las consecuencias jurídicas que trae esa situación como tal. Otro aspecto importante que trae esto es que a partir de la imputación se activan los términos para que la Fiscalía presente el escrito de acusación. La Fiscalía, a partir de la imputación, se abre la etapa de investigación y tiene unos términos perentorios que la norma ha establecido que son hasta de 90 días. Inicialmente la norma hablaba de 60, se ha subido a 90, y en algunos artículos o en algunos delitos, perdón, se ha duplicado estos términos por sus características especiales, y términos también que se han duplicado cuando hay pluralidad de procesados, hay pluralidad de delitos, pero por regla general son 90 días. Pero incluso siendo así, si la persona está privada de la libertad y dentro de los 60 días siguientes la Fiscalía no presenta la solicitud, el escrito de acusación o la solicitud de preclusión, la persona puede recobrar su libertad. Esto es en virtud de ese principio general del plazo razonable. Todo esto está señalado por el artículo 175. El artículo 294 habla de un vencimiento de términos. Sin embargo, este es un tema pues, que es bastante complejo. Yo prefiero darlo cuando estemos dando las causales de libertad, porque hay unas sentencias ahí de la Corte que deben ser objeto de análisis, en donde se declaró exigible y condicional la causal séptima de preclusión, que hace alusión precisamente a el artículo 294. Por lo tanto, ese es un tema que quiero que lo analicemos en una clase sincrónica. Bien, bueno, otra posibilidad, otra consecuencia que trae la imputación es la posibilidad, ya habíamos dicho, de aceptación de cargos. Otra situación importante es que a partir de la imputación se puede solicitar la medida de aseguramiento, ya también lo habíamos visto. Otro aspecto importante es que a partir de la imputación se da inicio a la etapa de investigación. Y otro aspecto importante es la contumacia, que ya tuvimos la oportunidad de analizar. Bien, eso en cuanto a la imputación. Me parece que este es un tema pues, bastante interesante. Yo les voy a enviar ahora a su grupo una información importante acerca de la imputación para que ustedes la analicen, la estudien. En caso de presentarse dudas, con mucho gusto tenemos la posibilidad de absolverla. Voy a abrir un espacio sincrónico en donde por espacio de una media hora, 45 minutos o el tiempo que sea necesario, vamos a estar conversando para poder de alguna manera aclarar dudas, no solamente con respecto a este video, sino también dudas con respecto a un tema que les voy a, o a la imputación que les voy a enviar para que por favor lo lean. Les mando a todos un fuerte abrazo, muchas bendiciones, y estoy atento a cualquier inquietud que tengan.